Hola, en esta ayudantía les voy a presentar cómo utilizar los hilos y los semáforos en el lenguaje C. Vamos a empezar. Esta presentación va a constar de 6 partes, que sería la introducción. También luego voy a explicar lo que son las cebras. Voy a explicar lo que son los semáforos. Entre la hebra y los semáforos voy a explicar también cuáles son las funciones que se utilizan. Voy a dar un ejemplo que va a consistir en el problema del productor y consumidor, explicar de qué se trata y cómo se implementaría. Y finalmente una conclusión acerca de este tema y las referencias también al final de esta presentación. Comencemos con la introducción. Bueno, los sistemas operativos utilizan varios tipos de hilos para ejecutar varios programas a la vez. Sin embargo, para que haya una correcta sincronización con los recursos compartidos, se debe implementar semáforos para evitar cualquier error de ejecución. Básicamente uno cuando crea hebras, estas hebras se supone que van a tomar distintas funciones dentro de un proceso y se van a estar ejecutando en paralelo. Sin embargo, si no se implementan semáforos, como estas hebras o hilos eh, comparten recursos, puede que no se sincronicen bien y pueden generar errores dentro del programa. Entonces la idea es tratar de evitar generar estos problemas de sincronización, intentando hacer de que solamente un solo hilo, un solo proceso acceda a la parte donde se utilicen los recursos compartidos para que no vayan a, por ejemplo, los dos modificarlo a la vez o los dos tomarlo a la vez. La idea es que solamente de a uno vayan ingresando y esto se hace a través de la implementación de semáforos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros en C para poder implementar los hilos? De partida necesitamos incluir la librería bitrate.h, ya que estas son las funciones que trae el lenguaje C para el manejo de hilos. Y las funciones que se utilizan generalmente es bitrate que es donde nosotros hacemos el llamado a una hebra que ejecute una función. Ya utiliza 4 argumentos. El primero, que sería el thread, es hacer referencia al hilo que nosotros creamos. El argthread es básicamente los argumentos o las opciones que podrían venir junto con esta variable. Sin embargo, esto es opcional porque se da de que de repente estos hilos se crean sin ningún otro parámetro extra. La función básicamente hace referencia a la función que va a ejecutar este hilo. Y los argumentos de la función que serían como los parámetros que se podrían ingresarle a esta función, que también es opcional dependiendo de si es que esta función necesita de otros parámetros o no. Al momento de nosotros de crear los hilos, eso sí o sí necesitamos hacer de que estas coordinen dentro del proceso con ptrate_join. Si nosotros no incluimos la función ptrate_join, estos hilos se van a crear y el proceso va a ser de que en la ejecución de estos hilos pasen de largo, por decirlo de alguna forma, y el proceso termine antes de que terminen de trabajar los hilos. Y si esto sucede, significa que el programa se va a cortar a mitad de camino, a mitad de ejecución. Y nosotros no queremos esto. Entonces, con la función ptrate_join, lo que vamos a hacer es decirle al proceso o al programa que espere a que terminen los hilos de trabajar para luego continuar o terminar, dependiendo del caso. También si nosotros, las variables o sea, los parámetros que necesita esta función sería el trade, que es la referencia al hilo, y la variable de retorno, que es básicamente una variable en donde se puede retornar cualquier valor o cualquier mensaje de vuelta, por decir así, de la función o del mismo hilo que éste lleve. También es una variable opcional, no es necesario implementarla. Pero en caso de que nosotros queramos ver cuál fue el código de error, en caso de que hubo algún error, se utilizaría esta variable de retorno. También se utiliza pthread-exit, que básicamente como que libera una variable de retorno, perdón, y que también elimina el hilo dentro de una función.
Esto es solamente útil cuando nosotros queremos liberar claro, la variable de retorno. Ahora, para la implementación de los semáforos, para hacer las sincronizaciones entre los hilos, en C necesitamos la librería semaphore.h. Y y las funciones que conllevan esta librería, las que vamos a utilizar nosotros, sería sem-wait, que básicamente le baja el valor al semáforo, y el sem-post, que le sube el valor al semáforo, el sem-init, que inicializa el semáforo, ya con tres variables, con tres parámetros, que sería básicamente el semáforo que vamos a utilizar, el tipo de inicio, que va a depender si va a ser para un proceso en particular o para un hilo, y el valor de inicio, que básicamente es con qué valor queremos que parta este semáforo. Y sem-destroy elimina el semáforo básicamente. Ya, como había mencionado antes, siempre al momento de implementar los semáforos, cuando tienen que ingresar a una sección crítica, nosotros tenemos que siempre ingresar primero el valor, o sea, la función sem-wait, porque con el sem-wait estaríamos diciendo de que un hilo va a entrar a una función y al bajarle el valor al semáforo es como los semáforos de la calle. A los otros procesos les vamos a dar una luz roja para que no entren a la sección crítica del código. ¿Ya? Y cuando un hilo eh, termina de utilizar esta sección crítica, se implementa la función sem-post, que sería para subir el valor al semáforo o para dar luz verde a cualquier otro proceso que quiera entrar a esta sección crítica del proceso. Esto lo podemos ver en un ejemplo que sería el problema del productor consumidor, que este problema consiste básicamente en un productor que crea productos dentro de un buffer limitado, ya que en este caso serían 10. O sea, el productor puede crear máximo 10 productos y los productos que va creando son consumidos por un consumidor. Ya el productor solamente puede producir cuando el buffer no esté lleno, o sea, básicamente cuando tenga menos de 10 productos. Y el consumidor solamente puede consumir cuando hayan productos dentro del buffer, o básicamente cuando la cantidad de productos sea mayor a cero. Ya, claro, si lo pensamos lógicamente, el consumidor no puede consumir nada, o cero, o algo vacío, porque la gracia es que pueda consumir algo que el productor crea. Entonces, para que estas dos funciones de producir y consumir funcionen correctamente, tenemos que hacer que el productor solamente produzca cuando no esté lleno el buffer y que el consumidor consuma solamente cuando eh, hayan productos dentro del buffer. Y también tenemos que cederle el acceso a la sección crítica a uno de los dos actores que hay dentro de este programa. O sea, solamente puedo utilizar el buffer o el productor o el consumidor, no los dos a la vez, porque esto, entre comillas, podría provocar de una falta de sincronización. O sea, podrían, entre comillas, chocar el productor con el consumidor, haciendo que, por ejemplo, claro, se diga de que se va a consumir algo, pero no hay nada, y después de que el consumidor consuma, el productor después va a colocar un producto en donde se supone que ya debería estar consumido. Ya siempre primero tiene que estar el producto y después tiene que estar y después tiene que ser consumido este producto, no al revés. Ya, y tal como se ve en el código, siempre se implementan los semáforos wait antes de acceder a esta sección crítica, que sería la producción o o el consumo del producto que está dentro de un buffer. Y cuando termina el productor o el consumidor, este proceso se finaliza, o sea, se da aviso de que ya terminó el productor o el consumidor con la función sem-post. Ya en la función principal, la función main, vemos que se está implementando la creación tanto de los hilos con Python-t,
que ahí se están declarando las variables o los hilos que corresponden al consumidor y al productor, el tcons y el tpro. Aquí se crean tres semáforos, que sería el mutex, que básicamente el mutex lo que va a hacer es apoderarse del buffer completo para que el otro proceso no entre. El slots básicamente va a indicar cuánto sería el máximo de productos que se pueden crear en el momento. Y los ítems, bueno, que en este caso sería 2, y los ítems sería el total de productos que se va a crear, que se van a crear durante la ejecución de este programa. Que se van a crear máximo 10 productos y después de los 10 productos que se terminen de consumir, el programa va a finalizar. También como se ve ahí, se utiliza la función Peter-create para poder inicializar el hilo con la función correspondiente y el Peter-join para coordinar estas dos funciones y hacer que el programa no termine antes. Bueno, y finalmente cuando ya terminan los dos hilos, se llama a la destrucción de estos semáforos que ya no se van a utilizar. Si no se destruyen, estos van a quedar en la memoria dando vueltas. Como conclusión, para ejecutar varias funciones en paralelos, debemos crear hilos que se van a ejecutar en paralelo, crear estos semáforos para poder sincronizar el uso de secciones críticas del programa, y siempre disminuir el valor del semáforo cuando un hilo entra en una sección crítica y subir su valor cuando haya terminado. ¿Ya? Esto para poder evitar los problemas de sincronización. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos en la siguiente ayudantía. Cualquier duda o consulta, ustedes saben cómo me pueden escribir un correo o me pueden hablar directamente por WhatsApp.